Muy bien, entonces vamos a comenzar esta cuarta sesión de señales y prodigios en la página 15 de sus notas, en el inciso C, con el inciso C mayúscula. Y ahora vamos nosotros, ya que hemos visto un repaso abreviado del libro de los Hechos, vamos a quedarnos en el libro de los Hechos y repasarlo de nuevo desde el principio, tocando el tema, la instrucción en cuanto a la salvación a través del libro de los Hechos como ejemplo de la naturaleza transicional del libro. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y versículo 38. Ahora, muchos hoy en día enseñan este versículo como el patrón para nosotros. Si quieren escribir esto, póngalo bajo el A, el inciso A minúscula. Muchos hoy en día enseñan este versículo como el patrón para nosotros. Muchos hoy en día enseñan este versículo como el patrón para nosotros. Vamos a ir ahora a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Aquí dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, B minúscula, la enseñanza que dicen ellos es el patrón para nosotros. La enseñanza es, número uno, hay que arrepentirse. Ellos usan este versículo, no, pues aquí como se dice en Hechos 2:38, la primera cosa hay que arrepentirse. La segunda cosa que hay que hacer es bautizarse en el nombre de Jesucristo. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo y ponen énfasis en ese punto. Y luego, dicen los carismáticos y los pentecosteses, hay que recibir el don del Espíritu Santo. Hay que recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues ahí dice, y es el patrón. Hay que volver a Hechos capítulo 2, y siempre hablan de eso. Hay que volver a Hechos capítulo 2. Escuchan en predicaciones, hermanos, lo que necesitamos hoy en día para un avivamiento es regresar a Hechos capítulo 2. Número uno, hermanos, tú no puedes regresar a Hechos capítulo 2. Número dos, tú no eres judío. Así es que, ¿qué estás haciendo tú como gentil en Hechos capítulo 2? ¿Me explico? Si quieres regresar a Hechos capítulo 11, pues échale ganas. Aquí tenemos a cristianos mencionados por primera vez. Tú eres cristiano, perfecto, ahí está tu patrón. Pero ¿cómo vas a regresar a Hechos capítulo 2 si no eres un judío? Y el mensaje no fue para ti. El reino de Dios no es, de los cielos no es para ti. Es imposible. Muy bien, ellos dicen la enseñanza, hay que arrepentirse y luego bautizarse en el nombre de Jesucristo, y después de haber sido bautizado hay que recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, lo que yo quisiera hacer en esta sección es mostrarles 7 ocasiones de personas siendo salvos, y te voy a mostrar que cada situación es diferente que la anterior. Ninguno de los 7 es el mismo que el otro, y van a ver ustedes un patrón que Dios te está enseñando, que no hay patrón en cuanto a la salvación. Ese es el patrón, que no hay patrón. Ninguna de las 7 veces. La primera, Hechos, el capítulo 2, versículo 38. La segunda vez es Hechos, capítulo 8. Hechos, el capítulo 8, versículo 5 hasta el 16. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 5 al 16. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Seguimos aquí, hasta el 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, minúscula. No hay ninguna mención del arrepentimiento en este pasaje, a menos que tú viste algo que yo no vi. No hay ninguna mención del arrepentimiento. Muy bien, ve. Aquí les impusieron las manos para que recibieran al Espíritu Santo. Aquí les impusieron las manos para que recibieran al Espíritu Santo. Hermanos, esto no fue parte de lo que sucedió en Hechos 2, ¿de acuerdo? Vamos a ir una vez más, yo te lo leo. Arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay ninguna mención de que les impusieron las manos para que recibieran al Espíritu Santo, pero en Hechos 8, versículo 5 hasta el 16, sí. C. Aquí son bautizados en el nombre de Jesucristo, como en Hechos 2. Aquí son bautizados en el nombre de Jesucristo, como en Hechos 2. Así es que hay dos menciones ahora, inmediatamente, de personas siendo salvos, y ninguno de los dos son iguales. Hay algunas cosas iguales, pero no hay ningún patrón establecido. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. 8, 26 al 39. Acabamos de leer como un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Ahora, vimos que nosotros que se convirtió un eunuco etíope. Ahora, escriben esto en sus notas, bajo Hechos 8, 26 al 39. Este señor cree, se bautiza después de haber creído, pero no se menciona nada en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Este señor cree, se bautiza después de haber recibido, después de haber creído, pero no se menciona nada en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. B. No se menciona nada en cuanto al arrepentimiento. No se menciona nada en cuanto al arrepentimiento. Y C. Nadie le impone sus manos. Nadie le impone sus manos. Ahora, hermanos, vamos a llegar a una conclusión rápida. ¿Se salvó el eunuco etíope, sí o no? Pero no recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Nadie les impuso manos, pero ¿se salvó el chavo, sí o no? Ahora, ya hemos llegado a ver 3 ejemplos de personas siendo salvos y no hay ningún patrón con los 3. ¿Por qué entonces, hermanos, vas a decir hay que hacerlo como lo hicieron en Hechos capítulo 2? ¿Por qué no predicar y decir, hermanos,
Lo que tenemos que hacer hoy en día como iglesia es regresar a Hechos capítulo 8. Porque Hechos 2. ¿Quién dijo que Hechos 2 era mejor que Hechos 8? Si Hechos 8 vino después de Hechos 2. Ahora, hermanos, el carro 1993 es 1000 veces mejor que el carro 1948. ¿De acuerdo, sí o no? ¿Has manejado 1948? Pues yo tenía 3 años de edad en ese entonces, pero después, mucho después, sí he manejado un 1948. Hasta que tenía yo un Ford 1948. Y te aseguro, hermanos, maneja totalmente diferente que un 1993. Es una gran diferencia. Y yo escogería. ¿Por qué? Porque es más reciente. ¿Por qué entonces dicen que hay que regresar a Hechos el capítulo 2? ¿Quién dijo que Hechos capítulo 2 era mejor que Hechos capítulo 8? Suena un poco raro, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué ese patrón? ¿Quién decide que ese patrón es mejor? Muy bien, vamos nosotros a la página número 16. No hablan en lenguas. No habla. Ustedes tienen un par de renglones aquí, 3 renglones. Así es que en el primer renglón, no hablan en lenguas. El etíope ni Felipe hablan en lenguas. ¿No son salvos entonces? ¿O sí son salvos? ¿Qué? ¿Son salvos o no son salvos? Pues yo diría que son salvos. Muy bien. En el segundo renglón, no dice que fue bautizado en el nombre de Jesucristo como en Hechos 2. No dice que fue bautizado en el nombre de Jesucristo como en Hechos 2. ¿Significa que no fue salvo porque no fue bautizado en el nombre de Jesucristo? ¿Están viendo ustedes el patrón aquí, hermanos? ¿Están viendo ustedes qué tan ridículo es agarrar del mero cielo y decir lo que tenemos que hacer es regresar al patrón de Hechos 2? Ese es el mejor patrón. Ahí es cuando lo hicieron bien. Si ningún gentil estaba presente, y tú y yo estamos diciendo que nosotros como iglesia gentil, porque no hay ningún judío presente, tenemos que regresar a un patrón de los judíos. Perdóname, pero eso ni checa. Eso no tiene ningún sentido. Muy bien. No dice que fue bautizado en el nombre de Jesucristo como en Hechos 2. Vamos al punto número 4 entonces. Hechos 10. Vamos a Hechos 10. Hechos, el capítulo 10. Versículo 44 al 48. Ahora, escriben ustedes aquí el inciso A. Problemas serios para la fórmula de Hechos 2. Tenemos aquí problemas serios para la fórmula de Hechos, el capítulo 2. Problemas serios para la fórmula de Hechos, el capítulo 2. Ahora vamos a leer el versículo 44 al 48. Versículo 44 al 48. ¿Lo tienen ahí? Hechos 10, 44 al 48. Muy bien, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Estamos en la casa de Cornelio. Es la segunda vez que hay el bautismo en el Espíritu Santo y solo se encuentra 2 veces. Y te voy a explicar el por qué cuando llegamos a ese tema, que no será esta vez, será la próxima vez que llego aquí. ¿Dónde estamos? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que tiempo pasado han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús? Ahora, tenemos problemas muy serios para la fórmula de Hechos 2. En Hechos 2 entendemos que primero tenemos que ser bautizados. En Hechos 2 entendemos que primero tenemos que ser bautizados. Y luego entonces vamos a recibir al Espíritu Santo, ¿de acuerdo?
Hechos 2:38. ¿No pasó así? ¿De acuerdo, sí? Perfecto. En Hechos 2 entendemos que primero tenemos que ser bautizados y entonces vamos a recibir el Espíritu Santo. Ahora, inciso C. Aquí primero reciben el Espíritu Santo y después son bautizados. ¿Qué pasó con el patrón, hermanos? Aquí primero, lo leí, acabé de leerlo, ustedes lo vieron en su Biblia. Primeramente aquí recibieron el Espíritu Santo y después son bautizados. Ahora, inciso D, aquí nadie se ve imponiéndoles las manos. Aquí nadie se ve imponiéndoles las manos. Aquí nada se dice del arrepentimiento. Entonces no son salvos. Aquí lo hicieron de la manera más chueca del mundo. Empiezan recibiendo el Espíritu Santo y luego son bautizados, no le imponen manos, nada se dice del arrepentimiento. Fueron bautizados en nombre del Señor Jesús y es la única cosa que es conforme a lo que hicieron en Hechos capítulo 2. Ahora, dígame, ¿cuál es mejor, Hechos 2 o Hechos 10? ¿Y quién decide? ¿El doctor Julio? ¿Tú decides? ¿Yo decido? ¿Una iglesia decide? ¿Quién decide? Libro de transición, hermanos. Y lo que Dios te está tratando de enseñarte aquí es de que no hay un patrón específico en cuanto a la salvación. Y vamos a ver el patrón oficial. Lo vamos a ver. Pero Dios mío, no se va a encontrar en Hechos, mucho menos en Hechos capítulo 2, donde ya hemos establecido que Dios exclusivamente, solamente está tratando con los judíos, ofreciéndoles el reino de los cielos. Muy bien, llegamos a Hechos, el capítulo 19. Muy bien, llegamos entonces a Hechos, el capítulo 19, versículo 1 al 6. Y vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahora, escriben en el inciso A de sus notas: estos se bautizaron 2 veces antes de recibir al Espíritu Santo. Estos se bautizaron 2 veces antes de recibir al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrón más bíblico es bautizarse 2 veces para que venga el Espíritu Santo. Dios mío, hermanos, no se dice nada del arrepentimiento para ser salvos. No se dice nada del arrepentimiento para ser salvos. Ese es el quinto. Ese es el quinto. Se bautizan 2 veces antes de recibir al Espíritu Santo. No se dice nada del arrepentimiento para ser salvos. ¿Por qué no escuchas un carismático, un pentecostés hoy en día diciendo: hermanos, lo que necesitamos hacer es regresar a Hechos, el capítulo 19? Es lo que la iglesia necesita hoy en día para poder tener avivamiento. Hay que regresar a Hechos, el capítulo 19. ¿Por qué Hechos 2? Yo quiero saber por qué Hechos 2. ¿Quién asignó a Hechos, el capítulo 2, como el patrón? Muy bien, seguimos. Aquí tenemos Hechos, el capítulo 9,
versículo 1 al 18. Vamos a regresar. Hechos, el capítulo 9, versículo 1 al 18. Aquí tenemos la conversión de Saulo. Ahora, si quieren escribir esto, escriben A minúscula. Pablo no se arrepintió y bautizó después, para después recibir al Espíritu Santo. Pablo no se arrepintió y bautizó para después recibir al Espíritu Santo. B, se bautizó después de haber recibido al Espíritu Santo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, Pablo no se arrepintió y bautizó para después recibir al Espíritu Santo. Se bautizó después de haber recibido al Espíritu Santo. Lea todo el pasaje, hermanos, para que entienda lo que pasó aquí. Muy bien, vamos al número 7, el séptimo en esta lista de 7 salvaciones en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 25. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. 16, 25 al 34. Hechos 16, 25 al 34. ¿Listos? 25 al 34. Muy bien. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, hermanos, en sus notas, A minúscula, no dice nada en cuanto a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. No dice nada en cuanto a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Cierto o no? No dice nada en cuanto a ser bautizado en el nombre de Jesucristo. B, nadie le impone sus manos. Nadie le impone sus manos. Ninguna persona. C, nada se dice de arrepentirse. Nada se dice de arrepentirse. D, nadie habla en lenguas aquí. Nadie habla en lenguas. Ahora, para los pentecosteses y los carismáticos tienes un problema, no es una salvación genuina, aunque predican que sí es. ¿Entienden, hermanos? Dicen una cosa y luego dicen otra cosa. ¿Para qué dicen que hay que hacerlo como Hechos capítulo 2, versículo 38, si a la vez dicen que este hombre fue salvo?
O fue salvo o no fue salvo. ¿Cuál fue? Tú no puedes decir una cosa y luego decir otra cosa. No puedes decir una cosa y luego hacer otra cosa. Además, el carcelero tiene que lavar las heridas de los apóstoles. El carcelero tiene que lavar las heridas de los apóstoles. Ok. Hay que regresar a Hechos capítulo 16. Solo así se puede ser salvo. Eso significa que si yo te gano para Cristo Jesús, entonces tú tienes que lavar mis heridas. Eso significa que alguien tiene que golpearme antes de que puedo yo ganar a una persona para Cristo. ¿Cuál es? Ahora, mi pregunta es, y quiero que ustedes escriben esto, ¿no tuvo el don de sanidad Pablo? ¿Sí o no? ¿Por qué no se sanó a sí mismo? ¿Qué tipo de don de sanidad es esto? De que tú no puedes sanar a ti mismo, pero puedes sanar a otras personas. ¿Por qué tiene que lavar las heridas de Pablo y de Silas el carcelero? Hermanos, no sacas tu patrón de Hechos el capítulo 2. No sacas ningún patrón de Hechos. Porque es un libro histórico, es un libro transicional. Hay dos transiciones grandes que está pasando. Una de la nación de Israel hacia la iglesia, otra de los judíos dentro de la iglesia, a puros gentiles dentro de la iglesia. Ya te lo he mostrado recorriendo todo el libro de Hechos. ¿Para qué vas a sacar un patrón en Hechos capítulo 2, hombre? No se puede hacer. Es absurdo. Bajo 7, no se menciona el Espíritu Santo, ni aquí se menciona el Espíritu Santo. Aquí no se menciona el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, son 7 casos. Vamos a la página número 17 en sus hojas. Son 7 casos diferentes en cuanto a la salvación en el libro de los Hechos. Quiero que ustedes me hagan el favor de escribir A. Muchos enseñan que todos hemos de recibir precisamente la misma experiencia que encontramos en el capítulo 2. Estamos en la página 17, en sus notas, bajo el 8. 17, página 17. Bajo el 8, primer renglón. A. ¿Lo tienen? 17, página 17. A. Muchos enseñan que todos hemos de recibir precisamente la misma experiencia que encontramos en el capítulo 2. Es quizás el mensaje que más predica a los carismáticos y los pentecosteses de hoy en día. B. El mensaje está claro. El mensaje está claro. El propósito del libro de los Hechos, el propósito del libro de los Hechos no es enseñar una fórmula. El propósito del libro de los Hechos no es enseñar una fórmula en cuanto a la mecánica de recibir al Señor y al Espíritu Santo. Eso es obvio. El propósito del libro de los Hechos no es enseñar una fórmula en cuanto a la mecánica de recibir al Señor y al Espíritu Santo. Es absurdo pensar que eso es la fórmula, hermanos, o que ahí se encuentra la fórmula. C. El Evangelio completo se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4.
El Evangelio completo se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y cualquier otra cosa es otro evangelio. Y cualquier otra cosa es otro evangelio. Ahora hemos visto que hay otros evangelios, ¿verdad? Lo cubrimos nosotros en la primera creo yo, en la primera sesión, en la primera clase, el fundamento bíblico, el peligro de los otros evangelios. Vimos el peligro definido. Vimos lo que hemos de pensar de los otros evangelios. Ahora vamos a volver de nuevo para que nosotros entendamos cuál es el evangelio, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, ¿lo tienen? 1 Corintios 15. Cuando piensan en el evangelio, memorizan la cita. 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahora, ¿cómo es uno salvo, verdaderamente salvo? Si retenéis la palabra que os he predicado. Porque, versículo 3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es la palabra, que si tú recibes esta palabra y lo retienes, si crees en esta palabra y lo recibes y lo detienes, eres salvo. ¿Qué? Aquí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hay que creer y recibir esa palabra y retenerla. Número 2, que fue sepultado. Hay que creer y recibir y retener esa palabra. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay que creer en esa palabra, recibirla y retenerla. Ahora, debe darte un ejemplo. Y si quieren aquí, en el margen, apunte allí, se escribe la cita Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ahora, hermanos, si quieres sacar doctrina, vete a Efesios, porque Efesios es el libro, es el fundamento para la iglesia. Efesios es el fundamento para la iglesia. No es coincidencia que en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando Dios está mostrando a Juan, el apóstol Juan, el Espíritu de Dios lo lleva desde la isla del Patmos, 2000 años en el futuro, hasta el día del Señor, la segunda venida de Cristo, pasando 2000 años de la historia de la iglesia, y dice, escribe las cosas que acabaste de ver. Y la primera carta empieza a la iglesia de ¿qué? Éfeso. ¿Pura coincidencia? No, señores, no pura coincidencia. Es el fundamento. Es el fundamento. Ahora, versículo 13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. Punto número 1. Tienes que escuchar la palabra. Para creer y recibir y retenerla, hay que escucharla. Aquí en el margen escribe Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para tú tener fe, para recibir, para creer y recibir y retener la palabra que recibió Pablo, para que seáis salvos, tú tienes que tener fe. Esa fe viene por el oír la palabra. Hay que oírla primero. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si quieres orden, ahí está el orden. Si quieres un patrón, ahí está tu patrón. Por Dios, no lo buscas en Hechos. Es un libro de historia, es un libro de transición, no es un libro de doctrina. Efesios es un libro de doctrina. Ahora, hermanos, te estoy enseñando cosas básicas, y lo vas a creer o no lo vas a creer. Pero te estoy enseñando una cosa tras otra cosa y comparándolo escritura con escritura. Y ya sabe que no estoy inventando estas cosas. Es demasiado obvia. Muy bien. El mensaje entonces está claro. B, minúscula. El propósito del libro de los Hechos no es enseñar una fórmula en cuanto a la mecánica de recibir al Señor y al Espíritu Santo. C, el Evangelio completo se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y cualquier otra cosa es otro Evangelio. Cualquier otra cosa es otro Evangelio. Ahora, D, inciso D, el libro cubre un espacio de aproximadamente 33 años. Este libro de Hechos cubre un espacio de aproximadamente 33 años. Y hermanos, es un tiempo de transición de Antiguo a Nuevo Testamento. Por Dios, no sacan sus doctrinas del libro de los Hechos. Es el error de todas las sectas falsas, de intentar sacar sus doctrinas del libro de los Hechos. Son 3 lugares en el libro donde dice que alguien habló en lenguas. Solamente 3 lugares en el libro de los Hechos donde dice que alguien habló en lenguas. El primero es Hechos capítulo 2. ¿Quiénes son quienes hablan en lenguas? Son judíos en Hechos 2. En Hechos 10, ¿quiénes son? Gentiles. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para impresionar? Para que los judíos que estaban presentes entendieran que esto fue algo genuino de Dios. Ahora te voy a adelantar algo, hermanos. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Y te voy a adelantar algo aquí. Y lo vamos a ver nosotros en la sesión que entra, pero te lo voy a adelantar ahorita. Capítulo 1, versículo 22 de 1 de Corintios. Vamos a ver, ¿para quién fue dada el hablar en lenguas? Vamos a leerlo todos en voz alta. Capítulo 1, versículo 22, ¿listo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. De nuevo, todos en voz alta. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Lenguas era señal. Hablaron Cornelio y todos incircuncidados o incircuncisos en la casa del Cornelio, gentiles, no para impresionar a los otros gentiles, no para comprobar a los gentiles que eran salvos, fue para comprobar a los judíos que Dios había llegado oficialmente a los gentiles. La segunda vez. Y la tercera vez, y yo quiero que ustedes lo vean de nuevo, porque te voy a mostrar algo muy, muy tremendo aquí. En Hechos capítulo 19, tenemos aquí versículo 6, estos discípulos que rebautizaron. Versículo 6, 19:6, habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 siempre es el número de Israel. Obviamente tú tienes judíos aquí.
Los 12 eran bautizados, escuchen bien, los 12 fueron bautizados con el bautismo de Juan. Solamente un judío fue bautizado con el bautismo de Juan. Y son 12. Por si acaso tú crees que hay un gentil, Dios ahí escribe el número 12 para que tú te das cuenta que aquí tenemos judíos. Ahora, no vamos a meternos en esa sección, porque mañana en la noche, al empezar la quinta clase, la quinta sección aquí, al empezar la quinta clase, vamos a ver la página 18 en sus notas, el don de lenguas en el libro de los Hechos. Ahora, vamos a volver a la página 17. Y la última cosa que quiero que ustedes escriben aquí es el inciso F. La única vez más que el don de lenguas se menciona, la única vez más que el don de lenguas se menciona, es en 1 de Corintios, capítulo 12 al 14. 1 de Corintios, capítulo 12 al 14. Y te voy a enseñar más o menos dónde en Hechos se compara 1 de Corintios, en qué capítulos más o menos se encuentra, para que ustedes vean la transición, hermanos. No viene después de Hechos, viene en la mitad de Hechos. Y te voy a mostrar más o menos, cuando llegamos a 1 de Corintios, te voy a mostrar exactamente dónde aparece el mismo tiempo que Pablo escribe 1 de Corintios, donde en Hechos está 1 de Corintios. Muy bien, la única vez más que el don de lengua se menciona es en 1 de Corintios 12 al 14, como un abuso en la iglesia local. Yo sé que me están preguntando y te lo voy a decir en un momento. O sea que te voy a decir que no te voy a decir, te lo voy a decir mañana o pasado mañana. La única vez más que el don de lengua se menciona es en 1 de Corintios 12 al 14, como un abuso en la iglesia local que tuvo que ser corregido. Es un abuso. El apóstol Pablo no está aplaudiendo a la iglesia, está dando una regañada de regañadas. Y eso lo vamos a ver, hermanos. Así es que con el favor de Dios, en las siguientes dos clases, vamos a ver el don de lenguas en el libro de los Hechos. La primera vez que el don de lenguas aparece en los Hechos. Vamos a ver la segunda vez que el don de lenguas aparece en los Hechos, en la página 20 de sus notas. Y luego la tercera y la última vez que aparece el don de lenguas en el libro de los Hechos. En la página 21 vamos a ver que existe un patrón en lo que hemos visto. Y luego entonces la cuarta noche aquí vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Y a ver si podemos centrarnos en la enseñanza de 1 de Corintios. Yo lo dudo, a menos que nosotros estemos aquí como 3 horas esa noche, porque es una sección grande, y si tengo que hacerlo, lo que voy a hacer es volver aquí a Acapulco, y la próxima vez voy a llegar con esto y vamos a continuar. Y continuar hasta que terminamos, porque creo que es demasiado importante para hoy en día. ¿Todo bien? Vamos entonces a terminar esta sesión esta noche y vamos a orar.